Después de 6 años de profunda corrección, los precios de la vivienda libre han empezado a experimentar su primer crecimiento. Según el Instituto Nacional de Estadística, el repunte en 2014 ha sido de 3 décimas. Puede parecer poco, pero es un dato significativo si lo comparamos con 2013, cuando el precio de la vivienda bajó un 10%, después de que en 2012 hubiese bajado otro 12%. Está claro que la compraventa de inmuebles es también uno de los termómetros que indica un punto de inflexión en la economía de este país. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Si ustedes tienen pensado comprar una vivienda, les recomiendo que no se pierdan este programa. Todo indica que los pisos no van a bajar más, todo lo contrario, aunque lentamente la tendencia es que el metro cuadrado suba este año. La tarea no es sencilla porque los tasadores ajustan el valor real mucho más y los bancos ya no conceden hipotecas a cualquiera. Para analizar el sector inmobiliario y explicar con detalles si el 2015 es un buen momento para comprar una casa, nos acompaña esta noche Gonzalo Jolín. Buenas noches. Buenas noches. Que es vicepresidente de Aspricil, que es la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Castilla y León. Correcto. Bueno, esa es la primera pregunta. ¿Es un buen momento para comprar una casa? Y no lo diga porque a ustedes les interesa. Que también. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el análisis hay que hacerlo partiendo de un hecho que todas las estadísticas empiezan a decir que es así, y es que ya se ha tocado suelo en el descenso del precio de la vivienda. ¿Qué es lo que falta por ahora? No sabemos si vamos a estar 1 o 2 años, digamos, en esa zona baja del precio de la vivienda, o vamos a empezar a subir o a experimentar subidas en el precio de la vivienda. Lo más probable es lo segundo, que poco a poco vaya subiendo el precio de la vivienda. No es bueno que suba de forma elevada, no es bueno que suba el 10, el 12, el 15%, pero sí que es bueno que suba, pues qué sé yo, un 2, un 3, un 4%, para que la gente, que en general el español sigue apostando por tener una vivienda en propiedad, pues aquel que necesite, por la circunstancia que sea, vender su vivienda, el mercado se esponje, empiece a haber operaciones y pueda vender la vivienda, si no al precio que pide, pues sí, a un precio aproximado, pues para que pueda recuperar o toda o parte de la inversión que hizo en su día. María Hernández, buenas noches. Buenas noches. Usted es técnica tasadora de TINSA. Sí. En estos últimos 6 años el precio de la vivienda ha bajado casi un 37%. Me imagino que también habrá hecho que las tasadoras también tengan que ajustar ahora mucho, es decir, que notarán cuando hacen una tasación que estos inmuebles ahora valen casi la mitad. Pues sí, por supuesto, han sido años complicados. Desde 2013 parece que venimos con unos valores de estabilización de los precios de la vivienda. Poco a poco van descendiendo esa caída, se va moderando la caída del precio, y creo que poco a poco, bueno, habría que ser prudentes, pero creo que poco a poco vamos a ir subiendo para arriba. También creo que este año puede ser un año todavía de moderación, pero que bueno, que en años venideros probablemente esto acabe subiendo. Le preguntaremos después un poco de la relación que tienen ahora las tasadoras con los bancos, si es más tensa y no es tan fluida como la que existía hace unos años. También nos acompaña José Antonio Salvador Insúa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Profesor titular de Economía Aplicada a la Universidad de Valladolid y decano de la Facultad de Comercio. Que nos digan ahora mismo que el precio de la vivienda vale la mitad después de lo que nos ha costado y lo que nos va a costar pagarlo, es un poco desesperante, ¿no?, para la economía. Bueno, no sé si es desesperante o es fruto de lo que hemos hecho antes. Es decir, cuando tú has vivido una época de hiperabundancia donde has cometido excesos tremendos, sobre todo de crédito, todo además con capital ajeno, todo con prestado al exterior, pues lo que estás ahora recogiendo los frutos, lo que hemos recogido durante las crisis, es un ajuste a la realidad. Es decir, aquello no era real, aquello estaba inflado, con un exceso de crédito brutal, y lo que hemos vivido es un ajuste. Y ahora empezamos a ver, es decir, hemos llegado al final del proceso de ajuste,
Las entidades financieras vuelven a tener dinero porque el Banco Central está fabricando dinero en abundancia y por tanto el crédito va a volver al sector inmobiliario, que ya se ha ajustado, que ya está más en precios reales y a partir de ahora pues empezará un proceso de recuperación. No sé si, yo como economista nunca me atrevo a decir si será lenta o va a ser más rápida, porque el esfuerzo que está haciendo el Banco Central en emitir dinero es muy fuerte, por lo tanto va a haber mucha liquidez en el sistema, esa liquidez se va a reflejar. Y se va a reflejar tanto en la bolsa, que yo creo que vamos a notar un cierto crecimiento, como en el mercado inmobiliario, donde vamos a ver una mayor inversión en bienes inmuebles. Y los bancos van a otra vez a conceder créditos hipotecarios, van a reducir la restricción que tienen ahora, a reducirla. Casi con un sí y un no. ¿Que suba el precio de la vivienda es un síntoma del buen estado de la economía? Es un síntoma de recuperación, sí. Jesús San Martín, buenas noches. Asesor financiero de Cifuentes, asesoramiento financiero. En toda esta parte, lo de comprar pisos no solamente depende de que haya pisos a buen precio, sino que el banco nos dé dinero. ¿Qué ha cambiado para que ahora cueste tanto que los bancos abran el grifo y den una hipoteca? Bueno, en ese sentido yo quiero lanzar un mensaje positivo porque desde septiembre se ha visto un cambio de tendencia evidente. A partir de septiembre han empezado objetivos de activo, que las entidades financieras ni siquiera los tenían, porque estaban más preocupadas por captar dinero, tenían que captar recursos. Ahora mismo, como bien has comentado, el dinero ya fluye y están cambiando las tornas. Ahora mismo hay más capacidad para prestar y lo están haciendo las entidades financieras. Evidentemente han cambiado las reglas del juego. No estamos hablando de año 2008, año 2007, en que bueno, pues había una diversidad de entidades de productos financieros, se tomaban riesgos excesivos y ahora no se va a hacer nunca. Entonces hay que conocer las nuevas reglas del juego y sobre todo animarnos de que hay un sector de la población que va a poder acceder a financiación. Entonces hay que lanzar un mensaje positivo a la población. Entraremos luego en detalle, porque nunca ha estado más barato el precio del dinero, pero ahora los avales no dan a cualquiera una hipoteca. Preguntaremos por qué. Bueno, era necesario el ajuste del precio de la vivienda. En 2015 hemos vuelto a precios del año 2000, una reducción que también ha afectado a los alquileres. Los futuros propietarios tienen ante sí unos pisos más baratos, pero también padecen unos sueldos también mucho más bajos, por lo que es complicado hablar de una recuperación todavía de la economía. El precio de la vivienda ha caído en picado desde 2008. Tras el pequeño repunte de 2010, la segunda recesión trajo los peores años, el 12 y el 13. Es 2014 el primero que deja buenas noticias, un 0,3% de subida que el sector acoge todavía con mucha cautela. Lo que suceda en grandes ciudades como en Madrid o en Barcelona o en Valencia no tiene nada que ver con lo que sucede en las ciudades de Castilla y León. El tipo de vivienda que repunta influye también en que Castilla y León sea más lenta. La vivienda nueva es la que más está colaborando con la recuperación de los precios. Su subida es casi un punto porcentual frente a la escasa variación de la segunda mano. La obra nueva ayudó más a la caída y ahora quizá ayude a la recuperación porque hay mucho stock. En lo que coinciden todos es que si sube el precio es porque algo se está moviendo. Ha supuesto que el mercado se ha animado mucho con respecto al año pasado. Que se está agotando el stock, entonces quieren no perder la oportunidad de aprovechar estas viviendas que se están vendiendo todavía a buen precio. Y si sube la demanda. Porque siempre, si una vivienda la quiere uno, vale lo que vale. Si una vivienda la quieren 8, a ver quién da más. Todo hace indicar que los precios ya han tocado fondo y ahora solo pueden subir, aunque seguramente no lleguen nunca a los valores de 2008. La caída desde entonces alcanza casi el 36%. Hay que incentivar la demanda. No bastan con el precio, o sea, no es cuestión de que los propietarios ajusten el precio, sino que lo que digo, o sea, haya unas condiciones un poquito más favorables desde el punto de vista muchas veces fiscal y financiero. La demanda está ahí, aseguran, latente. Muchos llevan años esperando el momento ideal para esta compra. El que quiera comprar una vivienda, yo creo que es buen momento, por ejemplo. O sea, sí. Yo creo que está interesante ahora el precio del mercado. Si la tendencia sigue su curso y el sector despierta de su letargo, significará que en algún momento se reactivará la promoción, el sector bancario y hasta los negocios de muebles. ¿Será esta la recuperación definitiva?
Bueno, pues esa es la pregunta. No es la primera vez que se dice, ahora sí. ¿Por qué creéis que estamos ante una recuperación de verdad y de un incremento, aunque sea suave, pero yo creo que continuo? aparte de todos los argumentos, bueno, pues que el Euribor está mucho más bajo, ahora realmente puede ser el momento porque ya ha bajado el precio de la vivienda y esa percepción está llegando a la gente. Hay varios conceptos que son, digamos, coyunturales de la forma de ser del español que no cambian. Uno, muy importante, el español medio sigue queriendo tener la vivienda en propiedad, es decir, el alquiler no es una opción que se elija por vocación, sino que se hace por deducción. Si no puedo comprar una vivienda, me meto en alquiler. Entonces, ha habido mucha demanda que se ha estado embalsando en el alquiler y que en el momento en el que se produzca una cierta liquidez y fluidez de la concesión de préstamos hipotecarios, esa gente que está ahora mismo en alquiler pagando 400, 500, 600 euros al mes por el alquiler, va a intentar volver a comprar al mercado inmobiliario para comprar una vivienda. ¿Por qué? Porque las cuotas hipotecarias con un Euribor al precio al que está y con un diferencial del 1,3, 1,5, 1,8% que están aplicando los bancos, salen unas cuotas hipotecarias para comprar una vivienda de entre 500 y 600 euros. O sea sí, que bueno, pero prácticamente... Esto no puede ser eterno tampoco, lo del Euribor. No, eso desde luego, eso desde luego. Y segundo, y muy importante también, bueno, ¿qué va a pasar? Aunque no nos afecta en Castilla y León, sí que nos afecta a la segunda vivienda, no a la segunda vivienda de costa, eso sí que creemos que va a cambiar y va a cambiar bastante. Es decir, esa especie de fiebre que tiene el español de su hucha de pensión, su futuro, ahorrarlo en una segunda vivienda, o bien en costa, o bien en Castilla y León, pues qué sé yo, en una segunda vivienda en la sierra o cerca de algún pantano, etcétera, ahí sí que creemos que va a cambiar y bastante y no se va a optar tanto por eso. Bueno, ha introducido muchos temas, pero y ha adelantado el del alquiler. ¿Hay alguien que defienda lo contrario, que alguno con lo que ha pasado después de que le han quitado el piso y que no solamente con eso es suficiente, sino que le ha dejado una deuda de por vida o que ha arrastrado a la familia, alguno ya ha dicho, el alquiler a lo mejor no es una idea descabellada? Va a depender mucho de la evolución del mercado de trabajo y del tipo de trabajo que creemos, ¿no? Es evidente que aquellas personas que tienen trabajos más volátiles difícilmente van a poder entrar en adquirir casas. Incluso aquellos que piensan que su lugar de trabajo puede cambiar, comprar una casa es una rémora para moverte. Por lo tanto, yo creo que el mercado del alquiler ha crecido y se va a mantener alto. Evidentemente va a bajar, porque va a haber gente que va a apostar por comprarse una vivienda. Pero tengamos en cuenta que eso va a depender mucho del tipo de trabajo que creemos. Y en el momento que el trabajo no sea estable o el trabajo vaya a requerir una movilidad geográfica, comprarte una casa es una rémora, porque luego tienes que deshacerte de ella con rapidez. Y antes siempre teníamos la fe de que el mercado siempre crecía y que apostar por el ladrillo era la mejor apuesta que podíamos hacer para el futuro. Y esta crisis nos ha revelado algo que todos sabíamos como economistas, pero que nunca habíamos visto aquí, y es que la vivienda puede bajar. Y eso ha sembrado la duda. Ha sembrado la duda. Yo creo que el mercado inmobiliario se va a recuperar porque es normal, hay dinero más barato, la economía va mejor, la gente empieza a ganar algo más de dinero, hay más empleo, y en la medida que eso, el mercado inmobiliario, como otros mercados, va a crecer. Y los bancos tienen dinero para prestar, con lo cual el préstamo va a fluir de nuevo, no como antes, es decir, no pensemos que va a ser como antes, que nos gustaría que fuera como antes, claro que nos gustaría. Por aquí se ha generado mucho dinero en muy poco tiempo, pero por fortuna para nosotros esperemos que eso no vuelva, porque ahora tendremos un supervisor bancario europeo que va a velar por que eso no ocurra. Pero el mercado se va a recuperar y ahora, si me preguntas, es un buen momento para comprar, porque yo creo que las casas están en el precio mínimo. Es decir, ahora lo que va a ocurrir es subir, es un momento para comprar. No sé si para vender, pero para comprar sí. Hablando de precios... ¿El precio es el que vale? Entonces estaba inflado antes. Pues probablemente. Probablemente la bajada media ha sido de un 40 a un 44%, un 45% creo en España, y en Valladolid tenemos unas bajadas importantes también a lo largo de todos, desde mediados de 2007, cuando empezó el punto máximo, hasta ahora tenemos bajadas de más de un 40% en los inmuebles, con lo cual no sé si es que antes estaban altos o es que ahora están a precio, pero está claro que los precios que vemos hoy en día, los precios que se están manejando, es buen momento para comprar. También es verdad que desde TINSA los índices que manejamos es que los precios siguen bajando a día de hoy. Los interanuales entre febrero de este año y febrero del año anterior todavía tenemos bajadas de un 3%, con lo cual vemos que todavía los precios a día de hoy siguen descendiendo. Es verdad que es un descenso muy moderado. En 2012 veníamos con descensos interanuales de un 11,2, 11,3 y en 2013 con un 9,2
2%, y ya en 2014 el descenso ha sido solamente de un 3%, con lo cual la bajada se ha visto que ha cogido una curva mucho más tendida. Antes, cuando había que llamar a un técnico para tasar, decía, está ocupado, tardará 3 días en ver el inmueble. Bueno. ¿Ahora tienen tiempo para todas las peticiones? Sí, tenemos tiempo para todas las peticiones, si no lo sacamos también. No, bueno, es buen momento, está claro que es buen momento, el mercado empieza a resurgir, empieza a haber más trabajo, tanto, ¿sabes?, para tasadores, arquitectos y promotores, y bueno, se empieza a notar en la calle, se nota en el estudio y se nota en la calle, está claro. Pero la clave es que el banco nos dé la hipoteca, si no es imposible. ¿Qué ha pasado en estos 6 años? ¿Cuál ha sido los graves errores o las burradas, por utilizar algún término que todos nos entiendan, que han sucedido para llegar a esta burbuja y a este momento? Bueno, evidentemente en el mundo financiero hemos pasado años muy críticos. Ha habido excesos que hemos pagado todos, hemos sido todos cómplices de esta vorágine. Hemos cambiado de un mundo en el que las hipotecas se hacían a 40 años, había productos a medida, había hipotecas cambio de vivienda para facilitar que tú tuvieras acceso a tu cambio de vivienda, tu segunda vivienda, productos que se han suprimido. Diversidad de entidades, cajas de ahorro financiando el 120% del precio de la vivienda, mediante avales o mediante productos. Había productos que facilitaban ese 100%, eran seguros de crédito, que hacían aseguradoras internacionales, o sea, había una riqueza en ese mundo financiero, y todo esto pues se ha caído como un castillo de naipes a través de todos estos años, y hemos vivido, como comentaba antes, años dramáticos, en el que las entidades han encarecido los diferenciales, aunque el Euribor fue bajando desde el año 2008-2009, pero los diferenciales eran inasumibles, porque estamos hablando de que te estabas intentando financiar en un perfil bueno a Euribor más 3,5, que era la oferta que tenían las entidades financieras. Eso con un Euribor bajo se puede asumir, pero ante una posible subida de los tipos de interés, pues los clientes no estaban por la labor. Desde septiembre, como he comentado antes, hay un cambio de tendencia claro. Las entidades ya no pueden jugar con la deuda pública, ya no pueden coger ese dinero barato que ha fluido del Banco Central Europeo y comprar deuda, sino que tienen que trabajar, porque el dinero de las subastas del Banco Central Europeo está condicionado a que se reviertan en las empresas y en las familias. Entonces, para hacer frente a todos sus objetivos y salvar los resultados anuales, las entidades tienen que prestar, porque es el negocio que les va a dar un plus en sus beneficios. Evidentemente, los plazos fijos han dejado de existir y los recursos es importante para la entidad, pero no nos engañemos que al final prestar es lo que puede dar unos pingües beneficios a las entidades. Y ya lo están haciendo. Estamos hablando desde septiembre una bajada radical de los diferenciales. Empezó la guerra hipotecaria. Estamos hablando de que una de las entidades nacionales desató esta batalla a Euribor 1,95, que es cuando ya se empezó a ver un diferencial razonable. Pero a partir de aquí estamos percibiendo un descenso de todos estos precios. ¿Ahora mismo que pueden Yo diría que la media para un cliente, pues un cliente bueno, por así decirlo, es Euribor 1,5. Ya se puede acceder a esta financiación. ¿Es un cliente bueno? Difícil de precisar, ¿no? ¿El que paga? El que puede pagar. ¿El que paga? El que paga. Bueno, digamos que es un cliente con Antes íbamos a pagar todos. Sí, pero había muchos que no podían pagar lo que se les estaba prestando. Ahora se está pidiendo, perdona, un 20% de ahorro respecto al precio de la vivienda, y se está pidiendo una capacidad de reembolso pues razonable. Antes estaba muy relajado. Entonces, este es un cliente que puede acceder a estas condiciones. Incluso ya hay entidades que están ofertando Euribor 1,29, Euribor más 1, alguna. Y todo esto va a proseguir. Y yo creo que es positivo. Hay otro factor que yo creo que tenemos que considerar, y es que a partir de ahora el mercado, es decir, la demanda de vivienda va a ser muy selectivo y no va a haber un crecimiento homogéneo en toda España, no va a haber un crecimiento homogéneo en Castilla y León, no va a haber un crecimiento homogéneo en las grandes capitales de Castilla y León como Burgos, León, Salamanca, Valladolid, Palencia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pues qué sé yo, en los casos de las grandes capitales, pues la vivienda se está agotando ya en el centro, hay muy poca oferta, se está empezando a equilibrar oferta y demanda. En los barrios buenos de nueva construcción, pues como puede ser a lo mejor en Valladolid el caso de Villa de Prado, también se está equilibrando oferta y demanda,
pero va a haber zonas de poblaciones cercanas a cada una de estas grandes capitales, a 8 o 10 kilómetros, donde la demanda va a tardar todavía un tiempo en absorberse y podemos estar hablando todavía de 1 o 2 años para que esas viviendas se absorban. Entonces el mercado va a ser muy selectivo a la hora de comprar y va a ser como las capas de cebolla, ¿no? Va a ir creciendo primero o eliminándose el stock y equilibrándose oferta y demanda en el centro de las ciudades y posteriormente pues será expandiendo como mancha. Bueno, yo no sé si pensáis lo mismo del centro. Los centros están desiertos y no se venden los pisos del centro, porque además tienen que hacer mucha obra y hay muchas zonas. Del centro. Hay ARIs ahora que sí se están rehabilitando, pero... No, pero son dos cosas diferentes. Sí. Es decir, una cosa es el centro y otra cosa es un ARI en barrios que están muy degradados y en los que evidentemente una vivienda, un cuarto, sin trastero, ni calefacción, ni garaje, eso va a tener muy mala salida. En todas las grandes capitales hay cientos de viviendas de esas que va a tardar mucho tiempo para que se absorban. Yo creo que el problema viene de que comparamos lo que está ocurriendo ahora con lo que hemos tenido en el pasado. Es decir, claro, un país que acababa 700.000 viviendas en un año, más que Francia, Reino Unido e Italia juntos, cuando nosotros tenemos mucha menos población que ellos. Claro, es que hemos conocido una fiebre especulativa brutal, donde el crédito fluía con mucha facilidad, donde hemos enterrado 300.000 millones de euros que los promotores y constructores no pueden devolver, y eso es lo que están digiriendo los bancos, y por eso el crédito se restringió, porque el negocio de un banco era dar créditos, y si no daba créditos, ¿por qué era? Porque no tenía el dinero, porque tenía una deuda fuera muy importante y un montón de impagos que no podía pagar. Eso es lo que hemos empezado a superar, el ajuste bancario que hemos hecho, que ha sufrido una reconversión muy importante. El sector bancario ha sufrido una reconversión semejante a que tuvo la siderurgia en su momento. Se ha ajustado, han tenido un rescate bancario, nos ha costado 40.000 millones de euros que debemos a Europa, y entonces ya el sistema bancario ha digerido. Está soltando lastre, ¿eh? Si los precios todavía están bajando es porque todavía están soltando lastre los bancos de lo que han embargado y lo que tienen por ahí acumulado. Pero es evidente que esto ya está llegando a su fin y que va a empezar una recuperación. Pero claro, no es lo de antaño. Sí. Que Dios quiera que no sea nunca más lo de antaño. Los bancos han soltado muchísimo lastre, pero tienen muchísimo por soltar. El problema es que lo que queda por soltar ahora mismo de las entidades bancarias es un producto muy malo, eso va a costar muchísimo absorberlo, eso va a ser una rémora para muchísimos años, pero eso es una parte pequeña, digamos, o sea, el resto del mercado se seguirá moviendo. Recordemos una cuestión muy importante, hace 2 años había entidades que no prestaban, o sea, no podían prestar, es una situación dramática, había clientes que iban a su entidad y es que no pueden gestionar operaciones hipotecarias, y esto es una cosa grave que ha sucedido en España. Y afortunadamente hemos pasado página, porque la reestructuración, como bien comentabas, está tocando a su fin. Hemos pasado página con mucho dinero por medio. Con mucho dinero público, efectivamente. Nosotros estamos manejando... ¿Hay diferencia entre la vivienda nueva y la vivienda de segunda mano? Ahí voy. Nosotros estamos manejando un ratio, como promotores inmobiliarios que somos, de la necesidad que se pueda prever de viviendas nuevas en años futuros en Castilla y León cuando la situación, digamos, se estabilice de algún modo, ¿no? Manejando un ratio más o menos entre 5 y 7 viviendas por cada 1000 habitantes año, nos iríamos para todo el caso de Castilla y León entre unas 8 y 12.000 viviendas, ¿vale?, a construir por año y a vender por año. Ese ratio en los años del boom inmobiliario se ha multiplicado por 2, incluso por 2,5, eso no ha sido bueno, evidentemente, y las consecuencias las hemos visto, pero también es cierto que durante estos años de crisis que llevamos desde el 8 hasta ahora, que son 6, bueno, pues prácticamente no hemos hecho ni una cuarta parte de las viviendas que según ese ratio corresponderían, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal para el sector sería que en un plazo máximo de 1,5 años, 2 años, nos pusiéramos en un ratio similar a ese, es decir, construir al año unas 10.000 viviendas nuevas, que esas 10.000 viviendas se absorbieran más o menos y de forma regular por el mercado, para que luego el propio mercado regule las transmisiones entre vivienda nueva y segunda mano, porque son dos mercados interrelacionados. Sí, los pisos están más baratos, pero también se cobra bastante menos. Es que esa digestión que han hecho los bancos no sé si la hemos hecho nosotros, porque hemos pagado cuando los pisos estaban muy caros y todavía los debemos. Hombre, lo que hemos hecho en España es un ajuste de realidad. Vivíamos la ficción del crédito, porque todo lo hacíamos con dinero de fuera. Si debemos aproximadamente el 380% del PIB entre empresas, ciudadanos, es decir, Estado, vivimos una ficción del crédito, todo con dinero ajeno, porque además aquí la hipoteca no ponías un duro, si te daban el 120%, si aquí no ponía un duro, ni ponía el promotor, ni ponía el constructor, todo era crédito, con crédito que venía de fuera. Es que eso es haciendo tasaciones, haciendo una tasación de quiero el
el 100%. No puedo darte el 100%, tiene que ser el 80%. Pero es que te el tasaban mercado, al 120%. No, nunca ha sido así. El problema es que el mercado se movía no voy a contar mi caso muchísimo. particular, pero... El mercado se movía muchísimo, con lo cual, si la persona no compraba la vivienda, la compraba al siguiente por 20.000 euros más. Con lo cual, lógicamente, el mercado estaba al alza. Las viviendas se vendían. Todo lo que se ha hecho se ha vendido, la mayoría, excepto los pisos, las viviendas que quedaron justo 2006, 2007, que ya ahí nos pilló, ya no había financiación y ya se complicó, pero el resto estaba todo vendido. Pero ahí había, una cosa era el precio de la tasación y otra el precio real. Ahora garantías también. Ahora se está utilizando el precio real o el precio más bajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se está utilizando el precio más bajo, pero, por ejemplo, ya hay entidades que en su oferta comercial están volviendo a anunciar que financian el 100% de la vivienda. ¿Pero cuando son inmuebles suyos? No. Han sido inmuebles suyos hasta hace poco, pero ya hay entidades que están empezando a financiar el 100% de una vivienda de fuera, no adjudicado bancario, con lo cual estamos volviendo un poco a abrir el grifo. Sí que hemos notado en los últimos 2 años, sí que la normativa del Banco de España, y el Banco de España está siendo muchísimo más restrictivo en general, o sea, para todo, para normativas de valoración, para normativas hipotecarias, y eso sí que se ha notado. ¿No lo habéis notado también a la hora, las entidades lo han tenido que notar también a la hora de conceder crédito? Evidentemente. Ha habido una competencia feroz en estos años de crisis a la hora de vender viviendas y una competencia en cierto modo hasta desleal por parte de las entidades financieras, porque nosotros como promotores, un particular que quería vender su segunda vivienda, la ofrecía en unas condiciones igual de buenas en cuanto a precio, igual de buenas en cuanto a calidad, igual de buenas en cuanto a distribución y ubicación, pero muy perjudicada en cuanto a la financiación. Los bancos han jugado, entre comillas, sucio, han intentado quitarse sus viviendas dando un 100% de hipoteca y con el fin único de lavar sus balances, de limpiar sus balances, y eso ha sido muy perjudicial para el mercado. Pero sus viviendas eran mucho peores de las que tenéis vosotros. Eso sí, evidentemente los promotores se quedaban con eso lo mismo para ellos y a la hora de hacer daciones en pago, pues le daban lo peor al banco, claro. Tenemos que despedirnos, nos quedan 20 segundos cada uno para hacer una pequeña reflexión, si verdaderamente hemos aprendido la lección de lo que ha pasado en estos años y si verdaderamente estos datos que hemos visto del Instituto Nacional de Estadística de 2014, de ese frenazo y el incremento del precio de los pisos, va a ser real, constante y progresivo y que no vamos a volver a las andadas. 20 segundos. Yo creo que las entidades ahora son más rigurosas, pero que están comenzando a aperturar el crédito para el ciudadano. Pedirán avales, pedirán capacidad de ahorro, pero es el momento de atreverse y que los clientes se acerquen por su entidad financiera o que comparen, porque sí que hay diversidad de criterios en las entidades. ¿Queremos aprender la lección? No, porque nos gustaría volver otra vez al mambo. Pero lo que pasa es que el Banco de España va a ser mucho más restrictivo y va a dejar de mirar para otro lado, como hizo antes de la crisis, porque son los principales responsables de lo que pasó dejando las entidades financieras. Pero que va a volver el crédito y esto va a crecer, pero no va a ser lo de antes. Esperemos, por el bien de todos, que no vuelva a jauja. Bueno, estamos seguros que no va a ser lo de antes, pero bueno, yo creo que sí que lógicamente estamos viendo que hay un periodo de estabilización, cada vez que se va moderando esa bajada de los precios y bueno, esperemos que en unos meses, dependiendo de las zonas donde queramos comprar dentro de España, sí que esperamos en unos meses, por ahora no, pero esperamos llegar a tocar suelo de esos precios y poder empezar a remontar. Hombre, a mí me gustaría acabar como hemos empezado. Hemos empezado el debate preguntando si es buen momento para adquirir vivienda y la respuesta y la conclusión debe ser sí, es buen momento para adquirir vivienda porque la conclusión que hemos sacado entre todos es que el precio de la vivienda ha tocado suelo, las entidades financieras, se ha repetido en varias ocasiones, están siendo ya realmente agresivas a la hora de conceder hipotecas y todo indica que es el buen momento para comprar y quien primero compre es el que primero va a poder seleccionar la vivienda de su vida. Desde luego el que compre el último pues se quedará con la vivienda residual, claro. Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, ustedes tienen la última palabra, desde luego, si quieren comprar una vivienda. Nosotros volvemos el próximo miércoles. Hasta entonces.